Bueno, esta primera parte la voy a decir yo, después viene mi esposa. Es algo muy breve lo que quiero compartir. Nosotros estamos viendo las minas explosivas y hemos visto distintas emociones negativas. Saben que yo me acuerdo que una vez estuve trabajando en un lugar donde se trabajaba con las emociones. La mina explosiva que nos toca es la indolencia. Antes de pasar a la segunda diapo, yo quería contarles que yo tenía un trabajo donde se trabajaba con las emociones porque trabajaba vendiendo, entonces nos enseñaban a estar contentos, hola, ¿qué tal? Y todo, y había que estar, pues. Entonces uno siempre pregunta, ¿y qué tiene que estar triste? Nadie lo va a saber. Y me decían, no, es que la triple congruencia, el pensar, decir y hacer, hay que estar siempre bien. Así que si estáis mal, te enojáis con un cliente, baja, toma un café, baila, escucha chistes, pero tienes que volver así bien. Entonces, al final esa persona siguió con su idea y dijo que las emociones son energía en movimiento. Bueno, él lo dijo, él no es cristiano, dijo que uno se vuelve adicto a las emociones. Entonces por eso cuando uno escucha un buen chiste, quiere seguir escuchándolo. Por eso muchos están viendo el festival ahí para escuchar chistes, porque uno quiere reír, es una emoción. Otras personas cuando están tristes, uno los quiere sacar, ya pasó, olvídalo. Bailaremos un bal, cantaremos después como dice la canción y veremos. Esa canción de Daniela nunca la he cantado, brindaremos por ti. Pero no, la persona quiere seguir llorando, quiere seguir, pero ¿cómo? Y sigue, porque se vuelve adicta, lo mismo que con el enojo. A veces uno está enojado y te sacan y no puedes salir de ese enojo. Algo parecido le pasó a Caín, que su desplante cambió y se enojó hasta que llevó a cabo y asesinó a su hermano Abel. Entonces, estas minas explosivas que estamos viendo, que hemos visto ya muchas, hemos visto el orgullo y otras más que olvidé, estoy nervioso, pero el temor, la inseguridad, ¿o no? Chiste típico, no. Ya, pero la cosa es que uno, cuando tiene estas minas, la intransigencia, cuidado ahí porque si no es por la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, de la constante oración, uno puede caer en un círculo donde uno quiere mantenerse y no cambiar, ¿ya? ¿Cómo puede pasar con la indolencia? ¿Qué es ser indolente? Bueno, vamos a la RAE y aquí vamos a ver muchas sorpresas, porque si uno pregunta ¿qué es ser indolente? No, es ser insensible, es no ser comprensible, es no comprender a la gente. Pero si ustedes se dan cuenta, hay tres acepciones de acá del significado. El primero dice que hay que ser, que es apático, que es lo que más conocemos nosotros. Eres indolente, no te ponen en el lugar de los demás. Pero la segunda acepción dice que son una persona perezosa, haragán, vago, flojo. Y la tercera dice insensible, que no siente dolor. Entonces podemos decir que más o menos el primero y el segundo significado, el primero y el segundo es como lo que se acerca a lo que uno piensa que es ser indolente. Es como no dolerse de los demás. Pero ¿saben qué? A pesar de que esta palabra tiene tres significados, en el fondo igual quieren decir lo mismo. Es gente, son personas, bueno, todos hemos sido indolentes, es cuando no actuamos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no somos diligentes a la ayuda, a la pronta ayuda. Entonces, tenemos que saber que hubo el Señor Jesús, en su buen testimonio, Él fue todo lo contrario. Partamos inmediatamente hablando de Jesús, ¿ya? Miren, Él dice, en Mateo 9, el 35 al 38, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. En este versículo es muy interesante porque Jesús es el buen testimonio. Él recurría a en la aldea y en toda enseñaba y hablaba del evangelio, ya de lo que nosotros estamos llamados, ¿cierto? En Mateo 28, a hablar del Señor. Sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Si bien no todos a lo mejor tienen el don de sanidad y los dones
para muchas personas es que se usen en la iglesia con el pueblo de Dios. Nosotros igual sabemos que hay mucha gente que está doliente, que tiene enfermedades, como el caso de Patty, que tenía un compañero de trabajo que estaba doliente y ella se acercó y le habló del Señor. El Señor Jesús, aparte de eso, evangelizaba, sanaba a los enfermos, pero lo importante es que Él sintió compasión y Él dijo que había muchas ovejas que no tenían pastor. Él se compadeció de ellos porque vio a las personas desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y ahí le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mía es mucha. Oremos para que hayan más obreros. O sea, en otras palabras, si queremos llegar a hacer calzar esto con el tema, no dice exactamente, pero en el fondo lo que necesita acá, lo que necesita la iglesia de Cristo es que no hayan indolentes, que hayan personas que se duelan de estas ovejas que no tienen pastor. Por eso es importante trabajar, y esto no es que lo diga uno, lo dice la Biblia. De hecho, Pablo en 2 Tesalonicenses lo dijo, habló. De hecho, si ustedes tienen 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 15, si uno ve el título que le dio la versión Reina Valera, dice el deber de trabajar. Ahí quisiera pedirle, Claudia, ¿tú podrías leer esa porción, por favor? Gracias, Claudia. Bueno, acá Pablo les dice, tienen que trabajar. Acá los hermanos de la iglesia tesalónica, o sea, claro, sí, la iglesia de Tesalónica, había muchos que decían, va a venir el Señor, ¿para qué trabajar? Esperemos al Señor. Y no estaban cumpliendo con un deber que decía la Biblia, el que quiera comer pan tiene que trabajar. Y eso ya lo decía los siguientes proverbios, que hacían un llamado a trabajar, a ser diligente. Si pasamos a la segunda, a la otra, no es la segunda, a la siguiente diapo. En Proverbios 24 hay un versículo muy breve que dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Aquí estamos hablando de una persona perezosa, tiene una excusa perfecta, invierno, no voy a arar, pero después no va a hallar qué segar. En la siguiente diapo, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantas de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco por las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre amado. Aquí este versículo es claro. La persona que es perezosa, la persona que no trabaja, viene para su vida pobreza, viene para su vida hambre, y eso es lo que habla la Biblia. La Biblia es clara como guía. Entonces la Biblia, en otras palabras, hace un llamado a no ser indolente. Ahora bien, esto de el no ser indolente, no solamente uno lo tiene que ajustar a la vida laboral, a la vida de trabajo. También esto se tiene que ajustar a nuestra vida espiritual, a la obra de Dios, a la obra de Cristo. Porque como bien vimos en la primera parte, en el primer versículo, el Señor Jesús andaba por todas las ciudades, aldeas, sanando, compartiendo el Evangelio, y se dolió y se preocupó de que las ovejas no tuvieran pastor, y pidió que oraran para que hubieran más obreros a la mies. Por lo tanto, es importante trabajar. Y para eso hay que entender que el Señor de nuestra vida, nuestro soberano, es el Señor Jesús. Y trabajar nunca ha sido algo, servir en la iglesia nunca ha sido algo opcional, es una orden que dice la Biblia. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Sigamos el ejemplo entonces de Él. En primera, no está el versículo acá, pero en primera de Samuel 12:24 dice, Samuel le dio una orden al pueblo y le dijo, solamente temer a Jehová. Y después dijo, y servirle de verdad. Si uno se pregunta, ¿qué es servir de verdad? El mismo Samuel lo explica, con todo vuestro corazón, pues considera las cosas que ha hecho el Señor por ustedes. Entonces es un mandato el servir al Señor. Y por eso hay que entender que Dios es soberano. Un predicador llamado Charles Spurgeon dijo lo siguiente, dijo, los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que estén en su taller para formar mundo y hacer estrellas.
le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosna y entregando sus tesoros. Le permitirá que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, o que encienda la lámpara del cielo, o que gobierne las olas del océano, que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios ascienda a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, uno a veces dice, oh, qué grandioso es Dios, el que hizo el cielo, la tierra, y uno se siente omnibulado por el poder de Dios. Pero también hay momentos que el Señor dice, hey, acá hay una orden, y una de sus órdenes es servirle al Señor. Y saben que mientras más sirvamos, más se va a demandar, y esto lo dijo el Señor en Lucas 12:48. En la siguiente diapo. Bueno, dice 12:48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, haciendo un resumen, en todas estas porciones bíblicas que vimos, con la palabra de Dios, todo está sujetado a la palabra, ninguna opinión personal, ¿cierto? Todo sujetado a la palabra. El Señor nos llama a no ser indolentes, y tomando el indolente a no ser flojo, perezoso. Aunque también podemos decir que el indolente, que no se duele, también puede ser considerado también, porque en el fondo de eso se trata, de dolerse. Hay tanta gente que hoy día no conoce al Señor, se está quemando, por lo tanto, tiene que oremos para que el Señor produzca un dolo en nosotros. Y sucede que la Biblia dice que quien no trabaja no está haciendo bien, no va a comer. Y a la vez, una vez que ya nosotros comprendemos que tenemos que ser diligentes, tenemos que servir, tenemos a la vez que entender que mientras más responsabilidades tengamos, más se nos va a demandar. Y esto no se va a hacer en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Por último, el versículo Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11, ahí hay otro mandato que nos llama a ser diligentes, no flojos y fervientes en el servicio. Así que, bueno, luego de haber compartido esto, aquí viene mi esposa. Gracias, Juan. Bueno, y después de ver lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Nos queda súper claro que hay una urgencia, ¿cierto? A dejar de lado la indolencia de nuestro corazón. ¿Se sintieron identificados, no? ¿Cierto? Yo pienso que muchas veces pecamos de indolente. O sea, por ejemplo, lo que nos compartía Patti Yeuful, yo creo que todos hemos pasado por situaciones así, en el trabajo. Uno siempre se entera de gente que tiene necesidad, una necesidad física, pero sabemos que la mayor necesidad es espiritual y muchas veces caemos en esa indolencia de no tener el corazón del Señor, ¿cierto? De no correr, como dice la Biblia, otra milla con la persona. Y es más fácil hacernos los lesos, abrazar el temor, como decía Juan, el tema de las emociones, abrazar el temor y quedarnos ahí y perdernos la bendición de ver cómo el Señor hace un milagro, ¿cierto? Si pasamos a la siguiente diapo, tenemos acá la consigna de una persona perezosa, ¿cierto? Dice, no hagas hoy lo que puedes aplazar hasta mañana. ¿Se han visto así? Yo me he visto varias veces, lamentablemente, la vergüenza reconocerlo, pero estamos aquí para sanarnos, ¿cierto? Para que el Señor nos sane. Y dice su palabra que cuando conocemos la verdad, ¿cierto? Conocemos al Señor, Él nos hace libres. Y parte de esa libertad también es ser sinceros entre nosotros y decir que realmente hemos sido indolentes, hemos sido egoístas con ese regalo que Dios nos ha dado y lo hemos guardado para nosotros, no lo hemos querido compartir. Entonces, es súper triste porque eso demuestra que estamos como cómodos aquí en el ministerio. Estamos cómodos con nuestra salvación y quizás no importa la salvación de nuestra familia, ¿cierto? Los más cercanos. Pero a veces también callamos ahí. A veces hemos hablado mucho y no hemos tenido el fruto que hemos anhelado y el enemigo nos cierra los labios y no hablamos más.
Como que ya nos acostumbramos a que nuestra familia nos rechace y vivimos así, indolentes totalmente. Nos falta un poco de esa motivación espiritual que nos da solamente el Señor. Y vamos a ver acá en el desarrollo de la temática que Dios tiene formas para que nosotros dejemos de ser indolentes. Y también vamos a ver por qué hemos caído en la indolencia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, dice, venciendo la indolencia. Aquí nosotros, como decíamos, estamos sin caretas. Venimos al ministerio para realmente mostrarnos tal cual somos y pedirle ayuda al Señor, porque es el único. Si usted se sintió identificado con lo que leíamos en la palabra de Dios y si se ha sentido identificado al darse cuenta que muchas veces ha sido indolente con el Señor, hoy día Dios nos quiere hablar justamente para eso, para darnos herramientas, ¿cierto? Para que podamos seguir adelante por fe y no dejarnos abatir por lo que el diablo quiere, que es que nosotros no disfrutemos esa vida plena que Dios tiene para nosotros, ¿ya? Y la vida plena en el Señor tiene que ver con aceptar sus mandamientos y cumplirlos, llevarlos a cabo. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Una persona que quiere ser diligente debe aprender a pensar de la forma en que Dios piensa. Yo pienso que esto es clave, ¿cierto? Sabemos que hoy día tenemos una nueva vida, o sea, este domingo vienen los bautismos. Todos acá, la mayoría, algunos se van a bautizar este domingo, algunos ya hemos sido bautizados, o sea, ya renunciamos a nuestra vida pasada, ya somos una nueva persona. El Señor nos ha dado todo su corazón, sus ojos, sus manos, para hacer lo que Él hizo. Entonces, realmente, esto tiene que ser una verdad en nuestra vida. Debemos aprender a pensar de la forma que Dios piensa. Cuando vemos una necesidad, siempre hay un ejercicio que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? O sea, siempre debiéramos estar, como decía la Nelly, 24/7 conectados con el Señor, en la obra de Dios. Y nos cuesta por un montón de cosas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos pasa, ¿cierto?, que estamos muchas veces con esa pereza en nuestra forma de vivir. De todas las emociones, la pereza también es muy negativa porque nos deja estancados, ¿cierto? No avanzamos a donde Dios nos quiere llevar. Y esto habla, ¿cierto?, de que en nuestra vida no hemos madurado. Por eso que está ese dibujo. No hemos madurado, o sea, seguimos todavía como viviendo quizás la vida espiritual como niños. Quizás viendo cómo Dios hace milagros en la vida de otra persona, escuchamos testimonios, a veces uno vive la fe de otras personas, pero Dios quiere darnos a cada uno nuevas y personales experiencias con Él. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando le creamos al Señor y invirtamos nuestro tiempo no en lo que a lo mejor sabemos que no nos hace bien. O sea, cada uno sabe en qué invierte el tiempo, ¿cierto? Cada uno sabe. Pero debiéramos invertir nuestro tiempo en disciplinarnos en las herramientas espirituales, en las disciplinas espirituales, que en el fondo es lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, la vida que Jesús vivió. Entonces, la siguiente diapo nos muestra cuáles son las características de la indolencia. Ahí tenemos, miren, les cuento que para que lo anote, o no lo anote porque fue igual para recibir el material, son 10, ¿ya? La falta de prioridades y metas, ¿cierto? Miren, si nosotros no nos estamos trazando metas diariamente, semanalmente, si no tenemos en nuestro corazón anhelo por ver la voluntad de Dios,
Entonces realmente estamos cayendo en una actitud de indolencia, ¿ya? Y solamente estamos viviendo porque Dios nos ha regalado un día más de vida. El egoísmo, eso tiene que ver con que nosotros estamos sumidos en nosotros mismos, consumidos por nuestras propias necesidades, nuestras propias preocupaciones. Solamente me preocupa lo que a mí me pasa. Lo que al resto le pase, bueno, qué triste. Pero sí, que a lo mejor quiero orar, pero tengo temor al rechazo y finalmente caigo en esa actitud de egoísmo. La siguiente es la falta de fe. ¿En qué? En el llamado y en la capacidad de Dios. La pereza conduce a un estilo de vida sin fe. Podemos decir que somos creyentes, pero nuestra vida no demuestra una vida de fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no vamos donde Dios nos lleva, donde nos quiere llevar. No lo hacemos. La siguiente diapo, una sensación, dice el orgullo. El orgullo de nuestro corazón a veces nos impide dar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque no nos queremos equivocar, queremos hacer las cosas bien y me interesa más lo que diga el resto que lo que piense Dios de mí. Y ahí muestra nuestro orgullo. La insensibilidad al Señor y a los demás. Yo y solo yo. Esa es la única frase que tiene la persona indolente en su mente. Solo yo. O sea, no considera lo que Dios considera en su corazón. Tareas inconclusas. Muchas veces, no sé si les ha pasado que a veces les puede costar, a mí me cuesta a veces terminar lo que he comenzado. ¿Ya? Pienso que cuando estamos viendo ahora el tema de la indolencia, pero uno lo puede aplicar en distintas áreas de la vida, ¿cierto? Estamos viendo, ¿cierto?, ser indolente con el Señor, pero también están nuestras otras áreas, ¿cierto? Que lo que tiene que ver con el Señor es muy importante, pero también a lo mejor nos falta disciplinarnos en otras cosas que son más naturales, ¿cierto? Para poder entender a dónde Dios me quiere llevar, qué es lo que Dios quiere hacer y Dios, ¿por qué me quiere sacar de esta indolencia? Y muchas veces no creemos en nosotros mismos, se nos delega algo. ¿Les ha pasado que Dios les ha delegado algo y a veces ustedes creen que no lo van a lograr? Por ejemplo, los que estaban en el ministerio de los niños, quizás al comenzar nos costaba creer que Dios nos podía usar en el ministerio de los niños. Y a veces nos desmotivábamos, pero si Dios nos pone en un lugar, Él nos va a equipar para eso. Si en el trabajo nosotros escuchamos de una necesidad, el Señor nos va a equipar para poder darle una palabra a esa persona. A veces nosotros nos limitamos porque decimos, no, es que esa persona no va a creer, no va a aceptar al Señor. Pero finalmente esa no es labor de nosotros. Que la persona reciba a Cristo no es nuestra labor. Eso lo sabe el Señor. Nuestra labor es compartir el Evangelio y Dios sabrá cuando esa persona le reciba en su corazón. O sea, nosotros tenemos solamente que abrir los labios, entregar el mensaje que nos fue encomendado y la conversión viene por el Señor, el crecimiento viene por el Señor. Un testimonio destruido para Dios. En la siguiente diapositiva. Estamos viendo, acuérdense, las características de la indolencia. ¿Cómo detectamos a una persona indolente o cuando estamos siendo nosotros mismos indolentes? Cuando no estamos reflejando lo que realmente nosotros debiéramos ser en Cristo. O sea, no estamos siendo testimonio para los demás de lo que es ser cristiano, de lo que es tener al Cristo en nuestro corazón. Ya tenemos el ejemplo del Señor Jesús. A veces nosotros estamos muy cansados y a veces no hacemos ahora lo que podemos hacer y lo dejamos para mañana. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Es válido estar cansado porque hacemos un montón de cosas. Jesús también se cansó. La palabra de Dios nos enseña que Él también se cansó. Pero Él nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer por satisfacerse a sí mismo. Él tenía muy claro cuál era su propósito. Nunca escapó de su responsabilidad, siendo hijo de Dios y siendo Dios mismo.
Una relación debilitada con Dios. Cuando no alimentamos nuestra relación con Dios, caemos en la indolencia hacia los demás y hacia Dios. Se nos olvida que a quien tenemos que agradar es al Señor. Y empezamos a vivir una vida de agrado hacia nosotros mismos. Y solamente hacemos lo justo. ¿Se ha visto a veces haciendo lo justo y no corriendo una milla más? Aquí tenemos que evaluar si estamos siendo indolentes en muchas áreas, ¿cierto? En nuestro servicio, en nuestro trabajo, con las vidas que Dios nos ha encomendado. Yo pienso que aquí en la iglesia es el lugar, ¿cierto?, donde uno tiene que poner en práctica lo que uno va aprendiendo. Es aquí mismo en la iglesia y también en nuestros trabajos. Entonces, tenemos que pensar en agradar siempre a Dios. La otra es la ignorancia de la verdad. Una vez que conocemos la verdad, estamos fritos. Ya no podemos decirle al Señor, no lo sabíamos, ¿cierto? Tenemos que dedicar nuestra vida al Señor y nunca dejar de leer las Escrituras. La indolencia nos hace dejar de leer las Escrituras, nos hace dejar de orar. Sentimiento de depresión y ansiedad es la última característica. Como el enemigo sabe que nosotros estamos empezando a ser indolentes, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder en nuestra vida? Nuestra devoción a Dios se va a ver mermada. ¿Ya? Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí no está todo perdido, ¿cierto? Miren, la gente en Año Nuevo, uno se arregla, ¿cierto? Se pone la mejor ropa y espera el siguiente año, entendiendo que, bueno, la gente cree, o nosotros antes creíamos, que el año que pasaba se llevaba las cosas malas, ¿cierto? Y venía el año nuevo y todo iba a ser nuevo, una nueva oportunidad, pero tiene que pasar 365 días para actuar y anhelar un nuevo año, para tener nuevas oportunidades, nuevas esperanzas de comenzar. Pero en el Señor nosotros tenemos todos los días una nueva oportunidad, porque su palabra dice que sus misericordias se renuevan todas las mañanas. Entonces no tenemos que esperar el año nuevo, tenemos que esperar en la voluntad, en la bondad de Dios cada mañana. Y por eso mismo, ¿cómo podemos vencer la indolencia? Teniendo una vida dedicada a Dios. ¿Es difícil tener una vida dedicada a Dios? Una vida de devoción. ¿Ustedes encuentran que es difícil? ¿Patty Full? No es difícil, ¿cierto? Es sencillo. Pero lo difícil es morir a uno. Es morir a lo que yo quiero hacer en vez de hacer aquello para lo cual Dios me ha diseñado, ¿cierto? Para lo cual Dios me ha equipado. Entonces, ser dedicado a Dios tiene que ver con entender cómo podemos crecer en el Señor también. El Señor nos ha dado su propio corazón para poder entregárselo a otra persona. O sea, lo más lindo que tiene cada uno de nosotros no es nuestros ojos, nuestra figura, ¿cierto? La ropa que vestimos. Lo más lindo que tenemos es lo que Dios nos ha dado, que es su Hijo. Y es el mejor regalo que podemos compartir a otra persona. Entonces, dedicarnos a Dios no es difícil. Lo difícil es morir a nosotros mismos. Tener disciplina. Yo creo que a todos nos cuesta tener disciplina. Pero a veces yo me he visto haciendo muchas cosas, decir, yo voy a partir el día haciendo esto, voy a estudiar este libro, voy a estudiar esto otro, a esta hora quiero orar, y a veces me puede resultar 3 días, 4 días, y después se acaba, como que algo pasa y hasta ahí queda. Cuando siento que no es el secreto, sino que la clave está lo que dice Juan 14, ¿cierto? Estar pegados al Señor, o sea, 24/7.
Juan 15, perdón. Como dice la Nelly, pegados al Señor las 24 horas del día. Y si estoy alineada con Dios las 24 horas del día, no voy a necesitar tanta estructura, tanta cosa, sino que mi pensamiento, mi corazón, mis palabras van a ser las de Dios. Eso es lo que finalmente tiene que cambiar en nosotros. Es como entender que tengo que tener una vida dedicada a Dios. Tengo que vivir la vida de Jesús, como los MOOC, el Congreso de Intercambio, que se intercambian las vidas, ¿cierto? Mi vida por la del Señor por mi vida. Es vivir eso. Y por último, ser perseverante. Yo pienso que todos los que estamos acá somos perseverantes. Pero la oración por esta temática es entender esto, pero que el Señor haga un cambio en nosotros. O sea, cada miércoles el Señor nos equipa, pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber ese punto de inflexión. ¿Quién lo está esperando en su corazón? Yo lo estoy esperando. Que haya un cambio en mi mente, en mi corazón, pero solo lo puede hacer el Señor a través del Espíritu Santo. Y la última diapo, porque ahora tenemos unos 15 minutos para poder hacer un taller. Así que váyase juntando con la persona que está a su lado, de a 3 puede ser, porque vamos a hacer un taller. ¿Ya? Y no olvidemos estos 5 puntos de cómo vencer la indolencia. Dios nos ha creado con un propósito, ¿cierto? Ya mire nomás su grupito, haga su grupito de a 3. De a 3 o de a 2, ¿cierto? Dios nos ha creado con un propósito, ¿ya? Y todo lo que, si hoy día usted se siente que realmente es indolente y siente que necesita que lo rescaten de esta indolencia, el Señor lo quiere hacer, ¿ya? Pero no está nada perdido, porque a pesar de que nosotros, a veces ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos, el Señor cree en nosotros, por algo dio su vida. Y Él tiene un propósito para nosotros. Nos ha creado con un propósito. Y no estamos indefensos, chiquillos. Ya, la muerte de Jesús nos ha dado la libertad para vencer la indolencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Tiene planes de bien y no de mal. Todo nuestro pecado ha sido perdonado. Si hoy día usted se siente que ha sido indolente, hoy día le vamos a pedir perdón al Señor para que nos saque de este letargo espiritual y nos lleve a más. ¿Por qué? Porque ¿quién más nos va a levantar? Solo Jesús es nuestra única fuente de victoria, nadie más. El enemigo ya está derrotado. Así que ahora le invitamos a tomar su celular y a mandar un mensaje, no, a revisar el taller. ¿Ya? La primera parte del taller. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo enviaron? ¿Sí? Rodrigo, ¿lo puedes colocar? Por favor. El taller dice, la primera parte de nuestro taller dice, ¿en qué áreas de tu vida detectas actitudes de indolencia? Y ahí tenemos varias alternativas. ¿Ya? Entonces, las puede ir marcando, si quiere le saca una foto y lo va rayando. Y lo invitamos a ser sincero en el grupo, ¿ya? Y a decir en qué áreas estamos siendo indolentes, en la oración, la lectura de la Biblia, en nuestro estado de soltería, de matrimonio, con la familia, en el trabajo, la administración financiera, el compromiso ministerial, el discipulado, la evangelización e incluso pueden haber otras. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, chiquillos? ¿Su compañero les dejó hablar o se lo habló todo? Vamos a pasar a la segunda pregunta del taller, que dice así. La segunda pregunta tiene que ver, ¿cierto?, con
con nuestra planificación, con nuestra disciplina. Dice así. ¿Se escucha? Pensemos en nuestra planificación, en la vida que llevamos, ¿cierto? Para ordenar nuestras prioridades. ¿Tienen agenda, chiquillos? ¿Semanal, diaria? ¿Ustedes se mueven por una agenda? ¿Quién se mueve por agenda aquí? Nadie. Solo en el trabajo, ¿cierto? La hojita. Pero en otras cosas, en las cosas del Señor, no tenemos agenda. Bueno, yo creo que algunos sí tienen agenda, pero no todos. No todos tenemos agenda. Los que tienen agenda, ¿la respetan de manera disciplinada o se mantienen ocupados en otras cosas? ¿Ah? ¿O tenemos la agenda en el celular, que al final nos distrae más? Nos sirve la agenda en el celular, ¿cierto? Nos sirve. No escucho, Juan. ¿Cómo te mantienes ocupado? ¿Estamos ocupados en otras cosas? ¿O en la agenda que tenemos? Claro, como así como uno tiene agendas en el trabajo con las cosas que hace, es bueno que nosotros tengamos una agenda con el Señor, ¿cierto? Una agenda de prioridades con Él. Entonces, por eso la pregunta, ¿tenemos una agenda diaria, semanal? Quizá una agenda semanal es cuando yo tengo los compromisos, no sé, ministeriales. Pero una agenda diaria ya es más profunda. Tiene que ver con mi devoción a Dios, con lo que Dios me ha encargado, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿la respetamos de manera disciplinada? ¿Nos mantenemos ocupados en la agenda o en otras cosas? ¿Pasamos a la 3? Ya, y esta es desafío, chiquillos. El taller 3 es un desafío. Dice, ¿quién ha establecido metas para este año? ¿Alguien ya se hizo meta? La Jenny, ¿quién más? La Aurimar, Álvaro, Pati Yeuful. ¿Ah? ¿Agenda, metas para este año ya tienen? Me imagino que sí. Metas para este año. Bueno, aquí nosotros les dejamos algunas ideas, pero ustedes pueden compartir entre ustedes otras. Por ejemplo, volver a orar con la dupla de oración. Todos tenemos acá una dupla de oración, el ministerial. No vamos a preguntar si estamos orando con la dupla, ¿cierto? Yo creo que nos falta motivación a llegar a orar a guerreros de nuestro ministerio primero, ¿cierto? Bueno, ahí hay una meta para este año. Chiquillos, estas metas son para que dejemos la indolencia. Entonces, de verdad que Dios tiene que hacer algo en nuestro corazón. Podemos también programarnos para orar a cierta hora del día por las necesidades de nuestra familia o de la iglesia, ¿cierto? Que el Señor nos active en la oración y ocupémonos entre nosotros. O sea, aquí somos amigos entre nosotros, pero también animémonos a la oración. Compartir el Evangelio a alguien de nuestro trabajo, algún familiar, conocido o amigo de la infancia. Sería un lindo desafío para este año, que por lo menos detectáramos un compañero de carrera, de colegio, volver a hablarle y compartirle el Evangelio. Eso nos va a ayudar a dejar la indolencia de lado.
y tener también un anhelo de servir aquí en la iglesia, servir en el ministerio, de quizás poder, y yo lo digo por todos, también por mí, de llegar más temprano, también ayudar acá a los que levantan cada miércoles este lindo escenario, ¿cierto? ¿O alguien tiene otra meta? ¿Alguien pensó otra meta? Claro. Retomar las personas que hemos dejado de lado. A veces, para mí es fácil apartarme de alguien que cuando le he compartido del Señor, lo rechaza. Para mí es súper fácil alejarme porque algo me pasa que como que soy indolente ahí. No voy más allá, no tengo el corazón de Jesús en ese aspecto. Me ha pasado como con 4 compañeras del colegio, que algún tiempo estuvimos incluso estudiando el CV y después ya se apartaron. Y yo reconozco que me ha costado como volver a interesarme en ellas porque me duele que hayan dejado al Señor, pero al final estoy siendo egoísta. ¿Les parece que oremos? ¿O alguien quiere decir algo? Señor, queremos darte gracias en esta tarde por tu palabra. Darte gracias, Dios, porque tú nos amas. Señor, tú nos ves, Dios, como esas ovejas sin pastor. Señor, que se han alejado de ti de corazón. Señor, hoy día queremos pedirte perdón porque hemos detectado que hemos sido indolentes. Señor, cuando somos indolentes con los demás, estamos siendo primeramente indolentes contigo, porque no estamos valorando, Señor, la sangre de tu Hijo en la cruz. Nos estamos olvidando, Señor, del por qué venimos aquí cada miércoles. Nos estamos olvidando, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros. Nos estamos volviendo cómodos, Señor. Hoy día reconocemos que estamos cómodos con nuestro cristianismo. Estamos cómodos sabiendo que somos salvos, que si tú vienes hoy nos iremos contigo. Señor, pero estamos siendo indolentes. Estamos siendo indolentes con aquello que a ti te duele. Señor, a ti te duele cada persona que aún no te conoce. A ti te duele, Señor, cuando nosotros hacemos vista gorda con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, y no queremos hablar de ti, no queremos presentarte a ti, no queremos presentar a la persona más espectacular que cada ser humano puede conocer, Señor. Perdona nuestro corazón indolente, duro. Señor, nuestro corazón se ha puesto duro. Señor, si tú estás pasando estas temáticas en el ministerio, es porque nos quieres sanar, es porque nos quieres, Señor, volver a ese primer amor contigo. Señor, cuando recién te conocimos, nos devorábamos la Biblia, la leíamos porque todo era nuevo para nosotros, absolutamente todo era nuevo. Y quizás después la leímos otra vez, en otra versión, y quizás también eso nos gustaba, pero llegó un momento, Señor, en que a lo mejor leer tu palabra dejó de ser atractivo para nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos muestres a cada uno qué fue lo que pasó. ¿Por qué dejamos nuestra devoción a ti? ¿Por qué dejamos de buscarte? ¿Por qué dejamos de entender, Señor, que nuestra vida te pertenece? ¿Por qué dejamos, Señor, que el mundo nos cautive, el celular sea más importante que tú? Señor, vamos a todos los lugares con el celular, a todos los lugares, pero muchas veces en ese celular no está tu palabra. Señor, no está tu persona y otras cosas. Y el amor por esas cosas, el atractivo por esas cosas, hace que hoy día tú nos tengas que hablar de esto. Porque
nos hemos dejado captar por esas cosas, Señor. Hay una lucha por nuestra alma, por nuestro corazón, y pareciera que la estamos perdiendo. Pero hoy día tú nos hablas que es importante que nos volvamos a ti, que volvamos nuestra mirada a ti, Señor, y que tú nos perdonas. Tú nos das cada día una nueva mañana, Dios, para comenzar contigo. Pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos ayude, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin ti, Jesús, no podemos hacer nada. Cualquier cosa que creamos, que hagamos, Señor, no nos va a durar nada, porque se trata de ti, de vivir pegados a ti, Señor, pegados a la vid, como dice tu palabra, Dios. Por favor, queremos pedirte, Dios, que algo suceda en nuestra vida y que tú nos cambies. Señor, yo me he visto este último tiempo aburrida, Señor, de mi forma de ser a veces. Me he cansado, Señor, de tropezar con las mismas cosas siempre que no me hacen avanzar, que me hacen vivir, Señor, como esa antigua persona antes de conocerte. Pero necesitamos, Señor, que un toque tuyo. Necesitamos, Dios, que tú nos toques y nos cambies, nos transformes. Quita, Señor, aquello que nos hace ser indolentes, nos hace no ver la necesidad de los demás, y si la vemos, Señor, la pasamos por alto. Ayúdanos, Señor, por favor. Sin ti no lo vamos a poder lograr. Te damos gracias, Dios, por este ministerio, porque tú aquí nos edificas, nos enseñas, nos redarguyes. Señor, nos animas. Gracias por tenernos el uno al otro. Pedimos, Señor, que tú nos levantes en este día. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta temática. Entendíamos a lo mejor que ser indolente era tal vez ser insensible, indiferente al dolor. Hay una definición que dice que una persona indolente difícilmente se mueve a actuar. Por lo tanto, también esta palabra la podemos entender como se quiso estudiar en esta temática, una persona tal vez floja, holgazán, como decía la segunda definición. Pero Señor, te pedimos perdón si no hemos actuado por la razón que sea, o porque hemos sido indiferentes al dolor, o porque hemos tenido tal vez pereza. Pero ahora, Señor, actívanos. Tu palabra dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Tomamos esta palabra como promesa, Señor, como rema. Ayúdanos, tráenos al corazón siempre, acordarnos de Romanos 12:11, diciembre, noviembre, si queremos recordarlo. 12:11, Romanos 12:11, que dice tu palabra que hay que ser diligente y no perezoso, y sirviendo al Señor. Gracias, Padre. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, y a propósito de no ser indolentes, Señor, haznos diligentes, Señor, y llévanos a todos este domingo a los bautizos, porque hay muchas manos, Señor, para ayudar tanto en la ida como en la vuelta, y a la vez porque queremos vivir en coinonía como la familia que somos, Señor, nuestra familia espiritual, y compartir un momento, Señor, y felicitar y darle todo el amor a esas personas que se bautizan y que testifican ante el mundo que son hijos tuyos. Gracias, Padre, que amo en tu presencia, Señor. Amén. No. Ya, chicos, nos despedimos. Recuerden, este domingo hay asado. Júntense para el tema de la proteína. Miren, un consejo, estos son unos tips. Siempre, no sé, pues pueden juntarse 3 personas y dicen, yo me como 300 gramos, son 900 y dejamos 100 gramos para... Y se juntan puros 100 gramos y ahí, o no sé, o su pollo, claro, sí. Así que siempre piensen en más, pues. Siempre, si pueden traer 2 kilos, mejor. Así que eso, claro, se comparte. Papas cocidas, qué rico. Ya, bueno, chicos, hemos llegado al final de esta reunión. Dios los bendiga y nos despedimos de, no puedo dar la espalda, Rodrigo Pérez, Angie, Jonathan y Macarena. Que estén bien, chicos, nos vemos el domingo en el asado. Dios les bendiga y recuerden que este sábado, por el domingo no hay énfasis. Este domingo hay bautismo. Eso.